vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Se me olvidó decir el genograma. Les voy a pedir el día de hoy que no estén hablando, si no están explicando salas, pero ahora hoy tenemos que venir de la para intentar competir contra ustedes en el objetivo. Sinceramente, si van a estar platicando salas, son fastidiosos, todo lo que hablar más fuerte, de todas maneras no pasó lista. Muy bien, vamos a pasar a una parte importante que es la refritis lúpica. Es un espectro de enfermedades que pueden ir afectando a los pacientes con cáncer hematoso. Tiene diferentes etapas, no son subsecuentes. Eso quiere decir que una paciente se puede presentar con una refritis lúpica tipo 1 o tipo 4, no necesariamente haber pasado por la 2 o por la 3. No sé si se puede presentar en cualquier etapa. No son progresivos. Ya hemos visto varias veces después del pasado que las refritis es principalmente una reacción de hipersensibilidad tipo 3, o sea, está mediada por complejos sanguíneos. A veces hay un grupo de relaciones en las que podríamos decir que es tipo 2, pero para no batallar en esta clase vamos a verlo como que es tipo 3, y así vamos a poder ir entendiendo un poquito más de lo que está pasando en estos casos. Ya saben, estos son los antígenos nucleares que vienen de la apoptosis de células que pueden estar bien en otras partes del cuerpo, del desencadenante, algún evento estresante como puede ser el resfriarse, el tabaquismo o alguna infección viral. Esta es una de las partes más importantes para poder llegar al diagnóstico de una paciente con lupus. Tenemos criterios mayores y criterios menores, o más bien criterios clínicos y criterios inmunológicos. Los criterios clínicos son síntomas que va a tener una paciente, los signos que va a tener una paciente con lupus y los vamos a ir agrupando. Entonces, creo que esto ya lo habíamos visto, no sé si se acuerdan. Tenemos síntomas constitucionales, patológicos, neuropsiquiátricos, comunitarios, serosos, musculoesqueléticos y renales. Entre los criterios renales tenemos proteinuria, más de 0.5 gramos en 24 horas, y lo otro es biopsia renal, que sea clase 2 o 5 con refritis lúpica, o clase 3 o 4 con refritis lúpica. Y a cada uno de esos se le dan puntos. Necesitamos por lo menos un criterio clínico y completar con el resto de los criterios 10 o más puntos para poder decir que esta paciente tiene un seguimiento. Entonces, si tenemos una paciente que nos llega con el tema malar, parte del abordaje va a ser hacer una buena exploración física o una buena historia clínica, y además le tenemos que pedir los marcadores inmunológicos. Entre ellos tenemos anticuerpos antifosfolípidos. Si llegan a salir positivos nos dan los puntos, pero si se fijan, los más importantes son los anticuerpos específicos para lupus. ¿Cuáles son esos? Anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos anti. La positividad de cualquiera de ellos nos daría 6 puntos. Entonces podemos tener una paciente que tenga, por ejemplo, datos del lupus discoide o datos del lupus cutáneo, y con tener anticuerpos contra DNA de doble cadena o anticuerpos anti-SPIC, ya por eso podemos decir que la paciente es muy importante, aunque hayamos llegado al diagnóstico de que la paciente tiene lupus, ya sea cáncer o algún otro tipo de manifestación lúpica, es importante valorar cómo está la función renal de esa paciente en el momento del diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Química sanguínea y proteínas endógenas de 24 horas. ¿Sí? Pero no sé si lo había comentado ya, cuando hablaba de paciente con análisis peritoneal, pero el chiste es que tenemos que valorar eso. Otras proteínas de complemento también se pueden medir en sangre. Si están disminuidas, eso quiere decir que se están gastando o se están desgastando en el proceso inflamatorio y también los apuntes.
normalmente se le pide todo, no más le pedimos una cosa y ahora que sale, se le pide todo. Y la mayoría de las veces que lo va a pedir es el nefrólogo, porque ya le llegó una paciente por datos de un año anterior, o se los pide el inmunólogo o reumatólogo, un poco de la fisiopatología, ya habíamos dicho, hay complejos inmunes que pueden estar circulando, se van a unir a sus anticuerpos y entonces se forman complejos inmunes que van a viajar para depositarse en el riñón. Lo importante aquí es la zona donde se van a depositar. Normalmente estos complejos inmunes se van a depositar subepiteliales o mesangiales. ¿Okay? Otra cosa que puede ocurrir es que los antígenos se depositen subepiteliales y posteriormente se formen in situ los complejos inmunes. Cualquiera de los dos, para mí, sigue siendo una reacción inmunológica de clase 3 porque está mediada por complejos inmunes, no por anticuerpos. Una vez que se forman estos complejos inmunes, se va a fijar el complemento y entonces se inicia la reacción del complemento. Y al mismo tiempo, la formación de un complejo anticuerpo va a activar células inflamatorias que tienen el receptor FC para los anticuerpos o para las inmunoglobulina, y entonces vamos a tener una respuesta inflamatoria mediada por complemento, también mediada por los anticuerpos que se están formando. Esto va a llevar a una inflamación crónica, y esa inflamación crónica puede ser muy severa y propiciar cambios muy dramáticos en el riñón, o puede ser una inflamación más leve y entonces ir haciendo cambios muy leves en el riñón, pero progresivos. El chiste es que si dejamos que esto avance poco a poco, la paciente va a ir perdiendo su función renal y va a terminar en una falla renal. Entonces, la glomerulonefritis lúpica, que así es como le vamos a llamar cuando la paciente tiene un curso de inflamación al riñón, la dividimos en varios tipos o varias clases. Entonces tenemos clase 1, que le vamos a llamar glomerulonefritis mesangial mínima. En esta, cuando vemos la histología del glomérulo, se ve normal, muy parecido a la enfermedad por cambios mínimos. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Dónde están los complejos inmunes depositados? Entonces hacemos inmunofluorescencia y va a salir positivo, puede salir positivo para IgG, para IgM, para complemento y SC3, pero lo importante es que va a salir en el mesange. Entonces, bueno, no les puse imagen, pero imagínense, va a estar en los depósitos mesangiales. O se los van a reportar a ustedes, que es lo más probable, que ustedes no vayan a ver los depósitos, pero que les digo, el resultado de la biopsia no mostró cambios histológicos, pero en la inflorescencia se reportan depósitos mesangiales de IgG. Luego tenemos la que es mesangial proliferativa. Allí ya vamos a empezar a ver cambios en la histología de luz, donde vamos a ver una proliferación mesangial. Entonces ahí está marcado con flechas, es una tinción de paz y se ve como hay un aumento de la celularidad a nivel de la sangre. Y entonces la paciente queda como mesangial proliferativa, sería un tipo 2. Si se fijan, las manifestaciones nos van a indicar un poquito qué tan graves son cada una de ellas. Las primeras dos tienen hematuria leve y proteína, más orientadas hacia lo que sería probablemente un síndrome nefrótico, aunque la paciente no está en el campo nefrótico normalmente. Luego tenemos la tipo 3, donde le llamamos focal. Vamos a tener necrosis, insudados fibrinosos y fibrinoprofilmos dentro del glomérulo. Y entonces, dependiendo de la cantidad de glomérulos que estén afectados, podemos decir si menos del 50% están afectados por este tipo de infiltrados, es una glomerulonefritis de tipo focal. Si más del 50% están afectados, entonces decimos que es una difusa. Entonces, bueno, ya introducimos la tipo 4 también, que es una glomerulonefritis difusa. Aquí ya los depósitos de complejos inmunes pueden estar tanto en el mesange como por debajo del endotelio. Y no sé si se acuerdan, cuando tenemos daño endotelial, generalmente tenemos hematuria más no todo, como habíamos mencionado. Yo dije, no es una regla, pero les puede ayudar un poquito de
Posteriormente tenemos la tipo 4, perdón, la tipo 5, que es la glomerulonefritis membranosa. En esta vamos a ver que la membrana basal del glómerulo está engrosada. Es un poquito diferente a la focal de la linfosa. Y los pacientes generalmente van a tener depósitos subepiteliales, submesangiales. Y como no está afectado el epitelio, pues podríamos decir que la paciente no va a estar teniendo sangrado, pero sí nos va a presentar ahora sí un síndrome nefrótico, principalmente por el daño a los pulmocitos que están muy expuestos. Y esa sería la tipo 5. Y finalmente tenemos la tipo 6, que es una glomerulonefritis lúpica esclerosante crónica, y eso nos quiere decir que la paciente ya está con un riñón terminal, no se va a requerir un trasplante. Esto ya también lo podemos correlacionar a una falla renal. Y entonces lo que vamos a ver es que más del 90% de los glomérulos están esclerosados. Esta paciente ya progresó y su riñón ya no sirve para cosa. Y entonces serían las diferentes clases de nefritis lúpica que podemos encontrar en una paciente. ¿Qué tiene de importante que las dividamos de esa manera? Cuando tenemos una paciente con evidencia de que está teniendo una glomerulonefritis lúpica, tenemos que valorar qué tanto daño tiene el riñón para predecir, número 1, cuál es la probabilidad de que vaya a caer en una falla renal y requerir un trasplante. Y número 2, si ya sabemos qué tan agresivo va a ser su enfermedad, entonces le podemos dar una terapia inmunológica que sea correspondiente a la agresividad de la enfermedad que está teniendo. Si yo tengo una paciente con una mesangial mínima, pues tal vez me puedo ir despacio en el tratamiento de esta paciente con dedo, sin dar muchos medicamentos inmunomoduladores. Pero si tengo una paciente con una 3 o 4, voy a ser más agresivo en el tratamiento con inmunosupresores. Entonces, mesangial mínima y mesangial proliferativa las agrupamos, y la más grave de todas es una glomerulonefritis clase 4 o difusa. Si vamos viendo el riesgo de falla renal y requerir trasplantes de 0% en las primeras dos, en la focal, una glomerulonefritis lúpica focal es de 0 a 8%, en la difusa va de 8 a 50%, es mucho más variable, en la que es membranosa de 0 a 10%, y no tenemos de la crónica esclerosante. ¿Por qué? Porque ya está en falla renal. ¿Sí? Entonces, ahí ya no le vamos a dar riesgo, ya realmente esta paciente va a requerir un trasplante, ya no hay otra cosa que hacer. Como datos que no están en los apuntes de las diapositivas, la valoración no solamente es identificar en qué clase queda la paciente. Normalmente tenemos que hacer un recorte muy largo patológico donde vamos a decir en qué estado de actividad está la paciente. Entonces valoramos algo que llamamos índice de actividad, y hay diferentes datos que nos dicen qué tan activa está la inflamación, por ejemplo la presencia de neutrófilos, el daño que está teniendo el intersticio, etc. Y el otro rango que le damos es cronicidad, qué tanto daño crónico está teniendo la paciente. Y ya eso le sirve al nefrólogo también para valorar qué tanto daño renal está teniendo, cómo está progresando, y ellos sospechando si va a necesitar un trasplante. Principalmente es importante eso en la tipo 3 y la tipo 4, que es donde más nos vamos a preocupar por la paciente. ¿Sí se entendió? Muy bien. Y entonces vamos a salir del glomérulo finalmente, gracias a Dios. ¿Sí lo entendieron a las glomerulonefritis? ¿No hicieron su tablita? Vamos a pasar a enfermedades que afectan los túbulos y el intersticio. Estas son enfermedades que están un poquito más bajadas a tierra, por así decirlo, o son más entendibles, o son enfermedades que van a ver constantemente en su consulta con el médico general, para las que tienen que estar preparados. Y entonces vamos a empezar con pielonefritis aguda. Es una inflamación generalmente infecciosa, supurativa del riñón, ya sea a nivel del parénquima renal, a nivel del apéndice renal. Generalmente es causado por una infección bacteriana. Realmente la mayoría de las veces va a ser una infección bacteriana. Es una infección, es una manifestación importante de infección de vías urinarias. Ustedes van a escuchar que este paciente tiene IB, o infección de vías urinarias, y
y normalmente lo dividimos como infección de vías urinarias alta cuando está involucrado el riñón e infección de vías urinarias baja cuando involucra lo que es la vejiga y todo lo que vaya para abajo hacia la uretra. Entonces, ureteros, riñón, una IBU alta, vejiga, uretra, una IBU baja. Y normalmente todas las tener manifestaciones parecidas, pero tienen algunas cosas que nos ayudan a diferenciar entre uno y otro. La mayoría de los agentes infecciosos van a ser negativos que están poblando el área del perineo. Entonces, el principal agente infeccioso va a ser el coli. Otros que podemos tener, proteus, Klebsiella, Helicobacter, y en pacientes inmunosuprimidos podemos agregar ahí pseudomonas, sobre todo pacientes con diabetes mellitus, podemos poner ahí como agente probable. Generalmente todos estos agentes poblan la región del perineo, o sea, están alrededor del ano, y pueden ir por vía ascendente, meterse a través de la uretra, entrar a la vejiga y luego subir hasta los ureteros, hasta el parénquima renal y causar la infección en el paciente. Tenemos otra vía de infección que es la vía hematógena, y normalmente la vía hematógena ahí podríamos agregar Staphylococcus aureus como un agente infeccioso bastante frecuente que nos puede estar causando problemas, aunque podemos tener otros agentes infecciosos secundarios. ¿Sí? Otro que a veces se llega a presentar como transmisión por vía hematógena podría ser, por ejemplo, tuberculosis, Helicobacter tuberculosis, también puede llegar a la región por vía hematógena. Sea cual sea la vía de infección, que sea hematógena o ascendente, lo importante en un paciente que yo sospecho que tiene una infección de vías urinarias, sobre todo vía urinaria alta, es que le voy a tener que hacer un puro cultivo. Entonces, antes de iniciar el antibiótico, yo ya sé cuáles son los agentes más probables, que son coliformes o gram-negativos, le doy su medicamento para gram-negativos, y antes de que se lo vaya a tomar, le pido una muestra de orina para mandar a hacer el cultivo. Y simplemente hacer un comparativo, si le dije, sí o le tengo que dar. Entonces, acuérdense de las principales vías de infección, ascendente va a ser lo más frecuente. Si yo veo focos de abscesos múltiples en el riñón, lo más probable es que esa haya sido adquirida por vía hematógena. Si yo veo focos únicos de infección, lo más probable es que haya sido de vía ascendente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto está un poquito más sencillo de entender que los argumentativos. Muy bien. Afecta en pacientes adultos, afecta principalmente a mujeres, en pacientes jóvenes. En bebés, por ejemplo, es más frecuente en niños que en mujeres, pero luego cambia esta relación. Y entonces, a partir de la adolescencia en adelante, quienes van a ser más afectados por esta infección van a ser mujeres. Tenemos varios factores contribuyentes. Número uno, en mujeres la uretra está mucho más cercana a lo que es el ano, entonces inclusive se les enseña a los papás que tienen niñas, por ejemplo, bebés, los métodos de limpieza del área perineal, pues es de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante, porque pueden arrastrar bacterias hacia el área de la uretra y entonces puede causar infección de vías urinarias. Lo otro es la longitud de la uretra masculina es más larga que la uretra femenina, y ese es un simple factor que facilita que suban más rápido las bacterias en la uretra femenina y causan una infección de vías urinarias. Otro factor muy importante es el trauma constante durante el coito, y de hecho hay unas cistitis que le llaman las cistitis de la mononemia. Normalmente mujeres que están empezando a tener relaciones sexuales, sobre todo que están, no sé, recién empezando novias o lo que sea, hablando del mundo y aquí lo que somos todas las leyes de Dios, pues justo después del matrimonio, tienen constantemente relaciones sexuales, y una indicación que habría que darles antes de que inicie su vida sexual es que después de tener relaciones hay que vaciar la vejiga, o sea, hay que ir al baño y orinar. Y eso ayuda a que las bacterias que pudieran estar en esa área, que pudieran ascender, salgan de manera mecánica, o sea, forzadas a salir a través de la vejiga. Es una consulta bastante frecuente con pacientes femeninas que están en una anemia o que están iniciando su vida sexual activa. Otros factores contribuyentes es la estasis urinaria. Esto es más frecuente en pacientes ancianos que muchas veces tienen retención urinaria, entonces se aguantan las ganas de ir al baño y están constantemente reteniendo
y esa retención urinaria hace que las bacterias que ascienden tengan tiempo de proliferar y entonces puedan ascender más rápido. Otro factor de riesgo, obstrucción urinaria, por ejemplo, en pacientes con hiperplasia prostática benigna, la próstata comprime la uretra y entonces dificulta la salida de orina o la infección y eso favorece la proliferación de bacterias. Entonces ya ustedes pueden ir ahí catalogando pacientes que están en riesgo, mujeres en edad fértil, hombres de edad avanzada, casi todos van a tener hiperplasia prostática. A partir de los 40 todos los hombres empiezan a manifestar datos de hiperplasia. Entonces no nos salvamos a nadie. Mujeres también que tengan prolapso uterino, ¿quiénes están en riesgo de prolapso uterino? Pacientes multigrávidos, o sea que han tenido múltiples embarazos. Es más frecuente que el piso pélvico se debilite y entonces el útero protruye y al caer el útero comprime la uretra y entonces favorece la proliferación de bacterias. Hay ejercicios para eso que se recomiendan a la mujer, que son los ejercicios de Kegel, que ayudan a fortalecer el piso pélvico. Una vez que ya tiene el prolapso ya no sirve de nada, pues se tiene que hacer de manera preventiva, entonces a partir de los 18 o 20 años ya hay que empezar a hacer esos ejercicios. Luego tenemos lo que son pacientes con diabetes mellitus. ¿Cuál sería la razón por la que estos pacientes están en riesgo de desarrollar infección de vías urinarias? La inmunidad baja. Entonces, principalmente por la inmunidad baja. Estos pacientes con diabetes mellitus muchas veces no dan síntomas hasta que ya están muy graves. Entonces, inclusive puede que no tengan fiebre, ni disuria, ni nada, y de repente el paciente presenta una hipoglicemia, pérdida del estado de alerta y a alguien se le puede hacer un examen general de orina y salen las bacterias. Entonces, cuidado con estos pacientes con diabetes mellitus. Muchas veces no les van a decir que tienen. O sea, muchas veces no van a manifestar síntomas. Pacientes embarazadas también tienen mayor riesgo de infección de vías urinarias porque el útero al crecer va a comprimir la uretra y entonces el vaciamiento es más ineficaz. De hecho, las mujeres embarazadas ya en su último trimestre están a cada rato yendo al baño porque no hay mucho espacio para la vejiga y además la uretra está comprimida y no se vacía el baño. Es importante en mujeres embarazadas poner atención porque la infección de vías urinarias en una mujer embarazada es factor de riesgo para abortos. Entonces, en ellas hay que tener mucha atención a manifestaciones de infección de vías urinarias. Y finalmente tenemos pacientes que llegan a tener reflujo vesículo-ureteral. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello, donde por cuestiones anatómicas hay una salida de orina retrógrada hacia el ureter y entonces pues ese ascenso de orina pues también puede llevar bacterias así. Entonces realmente hay muchísimos factores de riesgo que pueden contribuir a que alguien tenga infección de vías urinarias. Aquí estamos viendo un paciente con reflujo vesículo-ureteral. Se está haciendo una urografía excretora y entonces podemos ver del riñón izquierdo cómo el ureter está más dilatado que el riñón derecho. No sé si lo alcanzan a notar. De hecho, el sistema pielocalicial, que es lo que está acá arriba, está levemente dilatado y pues lo que más se ve es el cuadrito rojo de abajo, donde la unión ureterovesical está dilatada. Ahorita vamos a ver un poquito de ello. Características clínicas de una pielonefritis aguda. El paciente empieza de manera repentina, o sea, en cuestión de horas o de un día para otro. Un dato muy importante es que presenta dolor en el ángulo costovertebral del riñón afectado. Y lo otro es evidencia sistémica de infección. Esos son los dos datos importantes que nos van a orientar. Si yo tengo un paciente que tiene disuria, lo más probable es que tenga una infección de vías urinarias bajas, o sea, en la vejiga. Si llega y se me abre la orina, infección de vías urinarias bajas. Pero si el paciente tiene fiebre, entonces hay que buscar, lo más probable es que la infección de vías urinarias bajas, sino que ya está ascendiendo. Entonces la fiebre es un indicativo de pielonefritis y nos ayuda a diferenciar entre una infección de vías urinarias baja de una infección de vías urinarias alta, excepto en pacientes diabéticos. Otro dato de infección de vías urinarias altas es la localización del dolor. Les dice, ustedes pueden hacer una prueba, que es el signo de Giordano. Ya lo vieron.
se coloca la mano justo en el ángulo posterior del paciente y haces una percusión gentil, o sea, es un golpecito leve. No vayan a llegar y pegarle de todo lo que trae el paciente. Y esa percusión leve, que normalmente no debería de molestar al paciente con infección de vías urinarias altas, de pielonefritis, le va a doler. Entonces ahí decimos que el paciente tiene ionano positivo y eso es indicador de pielonefritis alta. Otros datos de manifestación sistémica, escalofríos, náuseas, malestar general, pero yo me quedaría con la fiebre, es un indicador muy importante, excepto en pacientes diabéticos. En pacientes diabéticos cambia y entonces malestar general, alteración del estado de alerta, pueden ser indicadores. En caso de que no tenga fiebre o dolor. Otros signos de localización: disuria, aumento de la frecuencia urinaria y urgencia, que le vamos a llamar disuria y tenesmo. Podrían ser indicadores, pero no son específicos. Una infección de vías urinarias baja también lo puede dar. Alteración en la orina: si vemos que la orina está turbia o inclusive que hay cosas en la orina, pues es puede dar la orina. Y este es otro punto importante. La mayoría de las veces va a ser unilateral. A menos que sea una infección de tipo hematógena y que esté afectando los dos riñones, la mayoría de las veces es de vía ascendente y la mayoría de las veces afecta un solo riñón. Eso no quiere decir que si yo tengo un paciente con los dos riñones doliendo no vaya a ser algo unilateral, pero por lo menos ya tenemos ahí, es más probable que sea pacientes que tienen factores predisponentes corren riesgo de desarrollar pielonefritis crónica. ¿Y qué va a pasar con estos pacientes? Desarrollan infección, les damos tratamiento, se curan, al rato, desarrollan la infección otra vez, les damos tratamiento, se vuelven a curar. ¿Y qué va a ir pasando con el riñón? ¿Qué pasa cuando un órgano tiene inflamación crónica? Va cicatrizando y se va esclerosando. Y se va a ir esclerosando. ¿Qué va a pasar con el riñón al paso del tiempo? No va a funcionar, vamos a tener un riñón con insuficiencia renal. Entonces, muy frecuentemente pacientes con diabetes, pacientes que tienen alguna alteración en la estructura de sus arterias, tienen ese factor de riesgo para desarrollar pielonefritis crónica y entonces perder el riñón. De hecho, la mayoría de los riñones que me llegan, que el doctor me dijo aquí, son pacientes diabéticos que ya tienen años de pielonefritis aguda y que ya el riñón ya no sirve y es mejor quitarlo que dejarlo, porque si lo dejamos se va a seguir infectando y es un factor de riesgo para que el paciente se muera más adelante. Entonces, una de las complicaciones de diabetes mellitus, la mayoría, le podría decir fácil, 95% de los pacientes que tienen por pielonefritis crónica son pacientes diabéticos. En algunas ocasiones la pielonefritis puede manifestar necrosis de las papilas. Esto va a progresar a que el riñón no funcione, es un peor pronóstico. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver abscesos de color amarillo. Este es un riñón con datos de pielonefritis crónica y que tiene actualmente pielonefritis aguda. Entonces, si se fijan, aquí el riñón está abierto, tenemos pene de la arquitectura normal. No sé si alcanzan a ver grietas como hendiduras que hay en el parénquima renal y tenemos áreas con una coloración amarilla. Esos son abscesos que se formaron, pero tenemos áreas que me hablan de cicatrización antigua. Entonces es un paciente que ya ha tenido varias pielonefritis de repetición y que actualmente tiene una pielonefritis aguda. Entonces podemos tener esos abscesos, así como está en ese riñón, y diseminados por todo el riñón, o puede estar localizado en un solo sitio. Aquí tenemos múltiples abscesos, no sé si los identifican, hay uno ahí marcado con la flecha, pero tenemos otros. ¿Cuál es la vía más probable que haya adquirido este paciente la infección? Hematoma. Cuando vemos un absceso localizado, ¿cuál es la vía más probable? Vía ascendente. Cuando lo vemos histológicamente, vamos a ver abscesos. Las áreas blanquecinas corresponden a cúmulos de neutrófilos. Y este es otro punto. Si nosotros le pedimos un ego al paciente, un examen general de orina, tal vez deberíamos hacer un apartado para ver la determinación del examen general de orina. Hay una parte donde nos reportan cilindros.
podemos tener cilindros de eritrocitos, no nos pueden reportar. Eso me habla de algún daño generalmente a ese túbulo renal, o puede ser al cerebro. Podemos tener cilindros de proteínas, podemos tener cilindros de cristales, o podemos tener cilindros de leucocitos. Los cilindros de leucocitos en un examen general de orina están hablando de una pielonefritis aguda, porque se forman en los túbulos colectores y esos cilindros van siendo empujados y entonces salen a través de la piel. No sé si lo alcanzan a ver, aquí tenemos un túbulo colector y tiene un acúmulo de neutrófilos aquí. Entonces ese es un cilindro leucocitario. Y cuando ustedes tiran el lengua, va a salir reportado cilindros leucocitarios. Eso es equivalente a pielonefritis. Y aquí estamos teniendo una pielonefritis aguda con necrosis de las papilas, casi no se notan, pero las papilas que tenía este paciente pues están todas necróticas y le están perdiendo su forma. Dijimos, este es un indicador de que esa pielonefritis es más severa y pues normalmente a los pacientes se les quita el diagnóstico. Eso se puede ver por ultrasonido también o por tomografía o resonancia. Entonces, generalmente quienes van a presentar esto son principalmente pacientes con diabetes mellitus. Otro factor de riesgo con el factor es obstrucción. Pacientes que tienen litiasis renal, que hacen piedras en los riñones, obstruyen y eso favorece la proliferación de bacterias. Entonces sería uno. Y pacientes con anemia de células falciformes, la necrosis es por otros mecanismos, que es por obstrucción de las arterias. Entonces no llega sangre y causa necrosis. ¿Vamos bien? Me avisas de que ahora es importante las clases durante 15 minutos. Bueno, la presencia de múltiples episodios de pielonefritis aguda es lo que nos va a llevar al desarrollo de pielonefritis crónica. Entonces, ¿en quiénes vamos a decir que tienen pielonefritis crónica? Pacientes que ya tienen daño crónico, que ya tienen evidencia de haber presentado infecciones agudas de repetición. Y entonces, cuando vemos el riñón, generalmente va a estar cicatrizado. ¿Sí? Y la mayoría de las veces, cuando vemos un paciente que presenta cicatrización solamente de los polos, eso lo podemos asociar al reflujo vesicolateral. Entonces, generalmente el polo superior y el polo inferior renal pueden estar cicatrizados. Es ahí donde los dividimos en pielonefritis crónica obstructiva y pielonefritis crónica asociada al reflujo. Entonces, la cicatrización de los polos es más significativa de una pielonefritis asociada al reflujo. La cicatrización general del riñón en diferentes áreas, no limitado a los polos, nos habla más de que esta sea una pielonefritis crónica asociada a obstrucción. Es un indicador, no quiere decir que sea una ley exclusiva y que no haya salidas aquí, pero son muy indicadores. Entonces, ¿cuál es la principal causa de obstrucción? La presencia de litos, ¿sí? Litiasis renal. Otra causa de obstrucción que podríamos tener. Ok, reducción de la luz, una estenosis. Otra. Compresión. Tumores. Un cáncer que esté en el ureter puede obstruir y favorecer también pielonefritis. Entonces aquí tenemos los riñones con pielonefritis crónica. Una de las cosas que vamos a ver es que el parénquima renal está reducido de tamaño, o sea, está atrófico este riñón. Son riñones generalmente chiquitos, me han tocado riñones así, porque la pielonefritis crónica se van reduciendo de tamaño porque pierden su función, ya no sirven para nada para dar problemas. Tienen múltiples cicatrices en su superficie. Y fíjense, principalmente en cómo es que los cálices renales están muy dilatados, la pelvis renal está bastante dilatada y el parénquima renal se redujo de tamaño. Entonces, este riñón, como les digo, solo va a servir para darnos problemas. Cuando lo vemos histológicamente, hay un dato histológico muy característico que vamos a ver, además del infiltrado linfocítico y la esclerosis que se va a formar, los túbulos renales decimos que se tiroidizan. Entonces decimos que hay tiroidización de los túbulos renales. ¿Por qué? Porque estos túbulos renales acumulan material proteináceo y
el epitelio se atrofia, en vez de ser un epitelio columnar o cuboidal, se vuelve un epitelio plano casi, y entonces recuerda a una tiroides histológicamente. No es que se convierta en tiroides, recuerda, se parece. Entonces la tiroidización de los túbulos renales es un indicador de pielonefritis crónica, también nos indica que está en hipertensión. Vamos a hablar un poquito de estos pacientes que llegan a tener reflujo. Normalmente el uréter, no sé si se acuerdan de esta clase de anátomo o como lo hemos visto, el uréter no entra perpendicular a la vejiga, entra diagonal, entra de la vejiga. Entonces, esa entrada hace que se cree, no sé si se fijan aquí, se crea una parte del tejido de la vejiga que queda como por encima del uréter. ¿Qué pasa cuando la vejiga se llena? La orina empuja y cierra el uréter, y eso evita que haya regreso de la orina. Eso es lo que, como está hecha la vejiga normalmente. Hay algunas personas donde el uréter entra más perpendicular, no sé si se fijan, el ángulo de entrada aquí y el ángulo de entrada del uréter también. Entonces, esa entrada perpendicular hace que la vejiga se llene, pero no hay un tejido vesical que vaya a cerrar esto. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber reflujo de es una condición que pueden presentar los pacientes, y generalmente ese reflujo va a ir achatando poco a poco las papilas hasta que los cálices de renales se vayan dilatando. Clínicamente, ¿qué van a presentar los pacientes? Pueden presentar datos de una infección aguda, o pueden presentar datos de falla. Entonces, realmente pueden presentarse con bacteriuria, pueden presentarse con datos de infección aguda, pero igual no, pero ya tenemos el historial. Entonces, la historia clínica, si yo tengo paciente de 58 años con infecciones urinarias de repetición, pielonefritis, veo en su historia clínica de repetición, lo más probable es que este paciente ya tiene una pielonefritis crónica. Una de las cosas que tenemos que hacer es valorar por ultrasonido ese riñón y ver si está funcionando, si tiene flujo, si hay parénquima renal conservado o no. Si la enfermedad es bilateral, ¿qué le va a pasar al paciente? Va a caer en insuficiencia renal. Si solo afecta a un riñón, lo más probable es que no presente síntomas al paciente porque el otro riñón hace un trabajo de renal afectado. Puede estar elevado, ¿no? Realmente no va a ser un factor que voy a tener en cuenta para considerar en estos pacientes, para llegar a diagnóstico. Algo que sí me va a ayudar es la proteinuria. Estos pacientes están tirando proteínas generalmente. Van a desarrollar glomerulosclerosis, que va a ser otro dato que nos va a llevar a decir este riñón ya está totalmente afectado, sin ser una glomerulonefritis o un estado inflamatorio del neumático como las que vimos anteriormente. Espero que se haya entendido. ¿No tiene ninguna duda? Muy bien. Vamos a pasar a otra que es la nefritis tubulointersticial, inducida por fármacos principalmente. Es una condición donde se van dañando el epitelio de los túbulos colectores, también puede causar inflamación. Y una de las manifestaciones que vamos a tener principalmente histológicamente es la presencia de eosinófilos, como se puede ver ahí en la biopsia. Puede ser inducida por cualquier tipo de fármaco. Hay varios medicamentos que lo pueden inducir, entre ellos tenemos ampicilina, corticosteroide, omeprazol, antiinflamatorios no esteroideos en algunas ocasiones, y tenemos otros medicamentos allí metidos. Realmente es muy variable y depende mucho del paciente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta allí es el historial de un paciente que está tomando algún medicamento, y lo otro es que está empezando a presentar datos de insuficiencia renal. Generalmente la enfermedad va a empezar 15 días después de la exposición a medicamentos, va a tener fiebre. Una de las cosas características o hallmark va a ser la eosinofilia. Entonces,
pero ahí ya van integrando ustedes. Una de las cosas que pedimos es una biometría hemática y presentan anomalías renales que principalmente puede ser una proteinuria que esté presentando. Generalmente son reacciones de hipersensibilidad, ya sea de tipo 1 o de tipo 4, mediado por células, ese es otro punto. Y la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer con estos pacientes es intentar preservar la función renal. Entonces es hidratación, múltiples líquidos, y si todavía está tomando el medicamento, la suspensión del medicamento nos va a llevar a una recuperación del paciente. La mayoría de las veces, a menos que la necrosis tubulointersticial sea muy avanzada, y entonces el paciente va a caer en una insuficiencia renal. Entonces, aquí es muy importante pedir un ego, una química sanguínea y una química hemática. Vamos a pasar a otra que va muy de la mano, aunque puede ser una manifestación de otras enfermedades, que es la necrosis tubular aguda, o también le llamamos lesión tubular aguda. Esta puede ser de dos tipos principales. Una es isquémica, que quiere decir que no está llegando suficiente sangre al riñón, y entonces las células de los túbulos colectores empiezan a sufrir, mueren, o sea, sufren necrosis y se desprenden hacia el túbulo renal. El túbulo colector se va a obstruir, y ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Va a disminuir, o sea, el paciente va a progresar en insuficiencia de manera progresiva. La otra forma es una forma nefrotóxica. ¿Qué va a pasar? Las células colectoras de los túbulos colectores sufren destrucción nefrotóxica por algún agente que está causando esa nefrotoxicidad, mueren, se desprenden hacia el túbulo colector, lo obstruyen, y entonces el paciente disminuye su tasa de filtración glomerular y progresa a una insuficiencia renal aguda. No sé si se entiende eso. Entonces, un punto importante son las causas que podemos tener. Dentro de las causas isquémicas podemos tener una muy frecuente shock. ¿Sí? No sé si se acuerdan, un choque es una hipoperfusión de los tejidos. Entonces, un paciente que cae en choque, uno de los tejidos que no va a ser perfundido es el riñón. Y el riñón, al perder su perfusión, las células van a sufrir necrosis, se van a desprender, obstruyen, y el paciente cae en insuficiencia renal. Entonces, es muy importante mantener estados de hidratación. Puede ser, por ejemplo, pacientes con quemaduras severas, pueden caer en un estado de choque, y entonces presentar daño de necrosis tubular aguda. Pacientes que tienen un choque hemorrágico, o en otras palabras, un choque hipovolémico, pueden presentarlo, y cualquier otro paciente que tenga choque, ya sea por deshidratación, por diarrea, por falla cardíaca, pero en general son pacientes que tienen un estado de choque. Entonces, eso sería la hipoperfusión. Otros pacientes que pueden tener hipoperfusión son pacientes que llegan a tener trastornos de tromboembolismo. Entonces, un embolismo de la arteria renal puede causar obstrucción, disminución del flujo, y entonces progresar a la tubular aguda. Y están otras nefropatías que son causadas por cilindros de proteínas del grupo E. Dentro de ellos, uno de los más importantes sería la rhabdomiolisis. Pacientes que desarrollan rhabdomiolisis, estas proteínas del grupo E se quedan obstruyendo el túbulo renal, y entonces van a causar también daño por tubulosis tubular. Es por eso que a los pacientes se les tiene que dar una gran cantidad de líquidos para mantener la función renal en estos casos. Y bueno, pacientes con reacciones de transfusión o hemólisis también lo pueden llegar a manifestar, pero es más frecuente la hemólisis. Y nefrotóxicos que nos pueden causar necrosis tubular aguda, principalmente antibióticos que ustedes tienen dentro del grupo de nefrotóxicos, entre ellos los aminoglucósidos. Eso lo ven en tu fármaco. Entonces, por el simple hecho de administrar aminoglucósidos, ustedes saben que esto es un efecto secundario, no es una reacción idiosincrática, sino que es una reacción esperada. Ustedes saben que si aumenta la dosis del medicamento, van a causar daño al riñón. O si tenemos un paciente con insuficiencia renal, pues no le voy a dar este medicamento porque sé que me voy a probar. Algunos agentes de contraste que se usan en radiología pueden causar necrosis tubular aguda. Es por eso que antes de administrar un medio de contraste se tiene que valorar la función renal. El radiólogo, el médico internista la tiene que valorar. Intoxicación por metales pesados, algunos solventes orgánicos,
y algunos venenos también pueden inducir necrosis tubular aguda. Yo me quedaría con los dos primeros por lo menos para aprender, y principalmente con los antibióticos, y ahí si recuerdan algún otro antibiótico nefrotóxico o otros medicamentos nefrotóxicos, ahí los podemos incluir. Si se fijan, es una manifestación del daño por diversas enfermedades. Aquí está un poquito la fisiopatología. Nuevamente puede ser un daño tóxico o un daño isquémico. Lo que va a pasar finalmente es que hay destrucción de las células del túbulo colector. Estos van a formar cilindros que son cilindros epiteliales, van a obstruir, y entonces ¿qué va a pasar con el flujo renal? Va a ir disminuyendo poco a poco, la tasa de filtración glomerular disminuye y el paciente va a terminar en una insuficiencia. Si le pedimos una encuesta al paciente, puede que salgan esos cilindros y se los van a reportar como cilindros de células epiteliales. Entonces, el eco es muy orientador en estas cosas cuando funciona. Aquí vemos los cambios histológicos, no sé si alcanzan a verlos muy perceptibles, pero las células de los túbulos colectores van a irse desprendiendo, van a empezar a manifestar cambios. De hecho, aquí ya vemos algunas que están dentro de los túbulos colectores. Las células también se pueden llegar a vaporizar, y es uno de los cambios que vemos en todas las autopsias que hacemos en pacientes. Es bien curioso eso. Entonces, la mayoría de los pacientes, todos los pacientes que mueren, generalmente van a morir porque hay una falla de huevos, el corazón deja de latir, entonces el riñón empieza a manifestar estos datos de necrosis tubular aguda. En cuanto a pacientes que están internados en hospital, ya si tenemos a alguien que le ha disparado, pues no va a presentar esos datos, pero la mayoría de los pacientes que tenemos en un hospital van a presentar así de daño tubular agudo. Ustedes me dicen. Ya se bueno, vamos a pasar a enfermedades quísticas renales. Ya estamos entrando un poquito más otros datos. Es frecuente que tengamos pacientes que tienen un solo quiste, no sé si lo alcanzan a identificar. Los quistes se clasifican radiológicamente, se les da diferente número, dependiendo del número, por ejemplo, es la gravedad del quiste. Si yo tengo un quiste único, de pequeño tamaño, unilocular, o sea, es un solo quiste, generalmente lo vamos a llamar quiste simple y no nos preocupa mucho, o sea, todo tranquilo. Eso es compatible con la vida, generalmente son de bajo riesgo en malignidad y se dejan sin tocar. Si tengo un quiste un poco más complejo, que tiene múltiples lóculos, o sea, muchos quistes en un quiste, o aumenta de tamaño, entonces es un quiste que es candidato a una resección y normalmente se hace una cirugía para quitar solamente esa parte del tamaño. Pero la mayoría de los quistes van a ser de un aspecto simple y no se les hace mayor para mayor. A veces se deja en observación, pero depende ya de entonces lo que más nos va a importar es eso, si es uniloculado o multiloculado. Luego tenemos unas enfermedades que son enfermedades poliquísticas. Tenemos dos principales, una es autosómica dominante, esa generalmente se presenta en pacientes adultos, y tenemos otra enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, que se va a manifestar generalmente en virus. Entonces, en esta vamos a tener múltiples quistes que van a afectar a ambos riñones, afecta a uno de cada 500 a 100 individuos, aunque realmente en la vida real no me ha tocado ver más que uno. Punto importante, pregunta de examen, hay un gen que está involucrado que es PKD1. Es fácil recordarlo si se acuerdan del nombre de la enfermedad, porque en inglés es polycystic disease. ¿Sí? Este gen codifica para una proteína que se llama policistina de enfermedad renal poliquística. Y generalmente el paciente inicialmente pues se empieza a desarrollar un poco con los quistes en el riñón, entonces no tiene muchas manifestaciones, y las manifestaciones que va a presentar es una enfermedad renal crónica, o sea, una falla renal. Eso generalmente ya después de la cuarta década de la vida, o sea, alrededor de los entre 30
datos más frecuentes de presentación es debido al crecimiento del riñón, va a ser dolor y una sensación de pesadez, como si trajera algo que me está cargando en la espalda. Algo que es muy importante es que puede causar hipertensión y también infecciones urinarias de repetición, como tendremos que tener en cuenta. Las mutaciones en la policistina pues, nos van a alterar varios problemas, entre ellos alteración del flujo del calcio. A final de cuentas, el epitelio de los túbulos conectores se empieza a diferenciar, empieza a proliferar. Entonces, la proliferación de ese epitelio hace que se vayan generando estos túbulos conectores hasta que nos lleven a formar los quistes funcionales. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Un riñón agrandado. Generalmente va a tener quistes que son de tamaño variable, pero tienen múltiples quistes que pueden ser de más de 1 centímetro, inclusive llegar a medir hasta 3 o 4 centímetros. ¿Cómo lo vamos a distinguir de la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva? Que es en pacientes adultos, ¿sí? Que el riñón crece de tamaño, ¿sí? Y que muchas veces el paciente llega a presentar hipertensión arterial. ¿Sí? Acuérdense, ¿cuál es el gen mutado? PKD1. Y la proteína policistina. Luego tenemos la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Esta es infantil. Entonces, generalmente se va a manifestar en niños, afecta a 1 de cada 20,000, es más rara. Ya vieron ahorita autosómico dominante recesivo, para que se manifieste una enfermedad recesiva, necesitamos que los dos alelos estén presentes. Si solo hay uno, puede ser portador de la enfermedad, no puede manifestarla. Y entonces aquí el gen es PKHD1, ¿sí? Es una de las cosas que cambia. La proteína se llama fibrocistina y la diferencia morfológica es que los quistes van a ser muy pequeños, ¿sí? Entonces son quistes de milímetros de tamaño. El riñón va a ser de un tamaño normal a pequeño y cuando lo cortamos parece como una esponjita. Entonces sí nota la diferencia, ¿no? Aquí de hecho se tuvo que hacer un aumento para que se vean los quistes pequeños. Ese paciente necesita un trasplante de riñón, igual que el paciente de la enfermedad renal poliquística del adulto o autosómica dominante, que van a necesitar un trasplante renal porque no va a servir. Y un hallazgo muy importante, pregunta de examen, es que estos pacientes también pueden presentar múltiples quistes en el hígado, también del tamaño pequeño. Entonces está asociado, ¿sí? Enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, además de quistes en el riñón, puede presentar quistes en el hígado. Se las voy a preguntar en el examen. La manera de caso que entonces, mucho bien. Muy bien. Habíamos dicho que uno de los factores de riesgo para infecciones de vías urinarias es obstrucción del flujo urinario. Entonces vamos a hablar un poco de qué cosas nos pueden favorecer. La más frecuente va a ser urolitiasis, por la formación de piedras. Entonces, urolitiasis es lo mismo que decir formación de cálculos o piedras o litos en el sistema urinario. Generalmente van a presentarse o van a formarse en el riñón, lo que son los cálices renales o la pelvis renal, es el sitio mayor de formación. La mayoría de los pacientes son pacientes ya adultos, se dice que hay gran cantidad de las personas llegan a presentar esto. De hecho, es una consulta bastante frecuente que les va a tocar, o sea, van a tener muchos pacientes con litiasis renal. Ahorita vamos a hablar un poquito de la clínica. Vamos a tener 3 principales tipos de cálculos renales. Los más frecuentes se forman de oxalato de calcio, ¿sí? Esa es pregunta de examen también. ¿Cuáles son la composición más frecuente de los litos renales? Y la mayoría son por formación de oxalato de calcio. Puede haber otros minerales ahí. Las causas pueden ser hipercalciuria idiopática, hipercalcemia, hiperoxaluria, hiperoxuria, y en otras ocasiones no sabemos qué es lo que lo está causando. Como dato curioso, hay una planta que a veces tienen en las casas que es verde, con una hoja ancha y que tiene unas rayitas como blancas, no sé si la han visto. Esa planta no la deberían de masticar, generalmente tiene un sabor amargo.
adentro, tiene oxalato de calcio, entonces puede producir la formación de piedras en pacientes que consumen. Es frecuente que mascotas o lleguen a masticar eso en piedra. Entonces puede llegar a ser tóxico. No me lo va a acabar. Pero bueno, pero es que como dato. muy Muy bien. Otro componente que podría formar litos menos frecuente son estrubita, que tenemos ahí magnesio, hidrógeno, fósforo como componentes, pero déjame como estrubita. Los litos de estrubita están asociados a infecciones urinarias de repetición. Entonces, por ejemplo, un paciente diabético que tenga litos probablemente vaya a usar estrubita. Y otro que tenemos son los litos de ácido úrico, que vamos a asociar a hiperglicemia. Entonces, pacientes con gota tienen riesgo de formar litiasis con litos de ácido úrico. Y ya tenemos otros ahí como cristales de cistina, que es un tipo de proteína. Apréndese los dos primeros o los tres primeros principalmente. Y apréndese cuál es el más frecuente, pero si lo va a preguntar, yo voy a empezar, se lo va a preguntar el doctor de y no digan calcio, digan oxalato de calcio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son el componente más frecuente de los litos en el riñón? Oxalato de calcio. Oxalato de calcio. Entonces, los otros son estrubita y ácido úrico. Los cálculos pueden ser pequeños. Cuando son pequeños, normalmente salen y pasan por el uretra, pero si son muy pequeños, el paciente no se va a dar cuenta. Pero conforme van aumentando de tamaño, pueden llegar a obstruir. Hay algunos litos que son redondos y pasan más fácil, pero hay algunos otros litos que son poligonales, o sea que tienen puntas. Y esas puntas pueden ir rasgando en el epitelio del uretra. Y entonces el paciente va a manifestar dolor. Va a empezar con un dolor y generalmente dice: tengo un dolor que lo empezó acá arriba, pero ahora lo estoy sintiendo que se me está yendo hacia arriba. Es un dato característico. Es diferente al dolor de una pielonefritis, que es un dolor localizado aquí solamente que traiga fiebre. El dolor del lito es un dolor que va avanzando y que se irradia a la zona inguinal o a la zona genital. Conforme va bajando el lito, el paciente va sintiendo cómo va desgarrando ese lito. ¿Qué pasa si hacemos un ego? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver hematúria. ¿Sí? Como un dato muy característico, podemos ver cristales en la orina. Nos pueden reportar presencia de cristales de oxalato, que son bien bonitos cuando los vemos con el microscopio. Por ejemplo, una foto, pero que otra cosa. Y entonces son las manifestaciones. El hecho de que el lito vaya rasgando es factor de riesgo para que luego haya una infección. Entonces puede que haya presencia de litos y posteriormente el paciente empieza a desarrollar datos de infección ardor y otras cosas. Entonces pueden ir de la mano. ¿Sí? No necesariamente los vamos a excluir. Conforme el lito va pasando, llega a la vejiga y entonces el dolor disminuye un poco. Lo que podemos hacer para ayudarle al paciente es darle relajantes del músculo liso, o sea, antiespasmódicos como corticosteroides. Se relaja la musculatura del uretra porque es más fácil que el lito descienda. Si el lito está muy grande y queda obstruyendo el uretra, ya no va a salir ese lito. Necesitamos hacer un procedimiento que se llama litotripsia, que lo hace el urólogo, que puede ser algo mecánico, o sea, hace una cistoscopía, mete una sonda con cámara que sube por el uretra y llega a la zona para destruirlo de manera mecánica, o con ondas de ultrasonido lo puede fragmentar y es salvo. O si es pequeño el lito, puede llegar a salir y luego el paciente lo puede expulsar a través de la uretra. Que nuevamente, si el lito tiene cierto tamaño, le va a doler cuando vaya rasgando las paredes de la uretra. O puede que no. Entonces va variando de paciente a paciente y del tamaño del lito. Los litos que son muy grandes no van a salir de la pelvis renal, entonces se van a quedar allí. ¿Y qué va a pasar? Van a causar obstrucción, dilatación de los canales renales y es factor de riesgo para infecciones de vías urinarias. Entonces, acuérdense de eso, los litos pueden causar sangrado. Vamos a ver cilindros de eritrocitos en un paciente que tiene hematuria por litiasis renal. Si se forman cilindros, quiere decir que el daño está en el riñón, ¿sí? Donde hay un sangrado y hay tiempo de que se formen los cilindros. En un paciente con hematuria, pero por litiasis, no nos van a reportar normalmente cilindros. Y
Y además el dolor es muy característico. Puede haber jornada positivo o lo dejamos exclusivo para una teoría. Puede haber. Entonces, ¿cuál va a ser una de las diferencias? La fiebre. Bueno, que no vaya avanzando el dolor, eso puede orientar. Entonces ahí, quédense con eso, son cosas que pueden presentarse o no. No hay nada que sea así 100% específico, pero ustedes van sumando factores en su exploración física, en su historia clínica, y eso los ayuda a integrar un diagnóstico más orientado. ¿Puedo tener el nefritis? ¿También tener litos? Sí, porque los litos son predisponentes para tener nefritis por sustitución. Además del ego, ¿qué otra cosa puedo hacer para valorar al paciente que sospecho que tiene litos? Pruebas de imagen. Voy a hacer un ultrasonido. No siempre se van a ver los litos en un ultrasonido. Le puedo hacer una radiografía, le puedo hacer una urografía exterior, donde se puede ver la distribución del líquido, o le puedo hacer una tomografía. ¿Sí? Entonces tengo varios ahí para ver. El primero, pues el que está más a la mano, que es el ultrasonido, de ahí viene a vez una radiografía, o si tengo disponible, la paso a la tomografía. Haciendo la radiografía, ¿cuánto nos queda? 5. 10 minutos. 15. Son 5, ¿no? O sea, si no hubieran, pues, si hubiéramos tenido el break, faltarían 15, ¿no? O sea, los estaría dejando salir 10 minutos al pasado. Tendría 15 minutos de O sea, no. ¿Ya terminó entonces? Ya. Ok.